Qué bueno que estuvo el tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Y muy buenas a todos amigos, después de todo lo que está pasando con Sparking Zero tenemos un nuevo video de actualización de roster de Dragon Ball Sparking Zero con todos los personajes de este nuevo juego. Y es que el roster cuenta con 164 personajes. Y es que el roster cuesta con más de 164 personajes. Y es que el roster cuenta con menos de 164 personajes. Lo cierto es que amigos, aún no se sabe ni está confirmado qué cantidad de personajes va a tener Dragon Ball Sparking Zero en total, pero según lo visto, particularmente a través de esta imagen donde vemos 164 slots, han salido muchísimas, pero muchísimas teorías. Pero lo cierto es que aún no está confirmado nada y vamos a hablar un poco de esto en este video, pero además vamos a hablar de todos los personajes de Dragon Ball Sparking Zero, ya que tenemos acá un listado en base al último tráiler actualizado de predicciones de los personajes que podrá tener Dragon Ball Sparking Zero, y de todos los que vi, este realmente lo veo muy acertado. Casi que diría que la gran mayoría de estos personajes, por no decir más de un 95%, van a estar en Sparking Zero. Así que antes de continuar, recuerda a romper ese botón de me gusta si te gusta todo este tipo de contenido, y por supuesto no te olvides de suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones con todas para que te lleguen todos los videos. Pero bueno, hagan eso rapidillo nada más para, ya saben, que les lleguen los videos. Y vamos con el video. Y recordad que si te quedas hasta el final voy a estar leyendo también tus comentarios. Comenta porque siempre los leo en los próximos videos. Así que al final voy a leer los comentarios de todos ustedes que me han comentado en los videos anteriores. Comencemos. Bueno, como les decía, con el último tráiler Poder vs Velocidad han salido muchísimas, pero muchísimas teorías, de las cuales he visto varios de los rosters que han hecho, y de hecho muchos han pedido que haga este video actualizado, porque ya he hecho anteriores con los rosters más desactualizados. Este es mucho más actualizado, de hecho creo que es uno de los más afinados de todos. Así que nada, decirte que no es nada oficial, pero sí que vamos a verlo porque está muy interesante, porque tenemos obviamente ya a Boder confirmado como personaje ya jugable oficial. Lo tenemos a Dispo. También lo tenemos ni más ni menos que a jugadores como Yamcha, Tenshinhan, Kale, el maestro Roshi, los 101 Goku. Y bueno, vamos a ver esto un poquito. En este listado está bueno porque al principio nos ponen ni más ni menos que a Jace, que ya está confirmado, pero al lado ya aparecen ya todas las fuerzas Ginyu, ¿sí? O sea que estos personajes claramente van a estar, las fuerzas Ginyu, porque son parte de la historia. Recordemos que todos los personajes que son parte de la historia van a aparecer en Dragon Ball Sparking Zero. Uy, disculpen por eso, no quise hacer ese cambio. Entonces tenemos Jace, Guldo, Boder, Recoop y Ginyu como personajes ya que van a aparecer en Sparking Zero. Eso ténganlo por seguro. Yamcha, que aparece ahí arriba, va a estar. Chaos, por supuesto que va a estar. Tenshinhan, por supuesto que va a estar porque ya aparece en el tráiler. Y acá tenemos ya una duda: el Goku chiquito si va a entrar de entrada, porque si entrara de entrada el Goku chiquito significaría que en el tráiler de Sparking Zero ya en los nuevos que vengan tendrán que mostrarnos algo de esto, porque sería Dragon Ball Origin, y Dragon Ball Origin aún no se sabe a ciencia cierta si va a entrar de entrada en el juego base. O sea, esperemos que sí, porque si todo remite a lo que están diciendo, Dragon Ball Sparking Zero va a tener el roster más grande y además el modo historia más amplio de todos, desde Dragon Ball Origin hasta Daima, como vienen diciendo. Pero bueno, cabe destacar que este roster hay cositas que, bueno, ahora se los voy a comentar al final. Vamos a seguir con esto. Vamos a hacer de arriba para abajo en orden de los factores dentro de lo que se pueda en este roster, porque nos ponen, por ejemplo, a la derecha acomodado todo lo que es Dragon Ball Origin, ¿sí? Ahí vemos lo que es la Patrulla Royal. La Patrulla Royal, ¿qué dije? La Patrulla Roja. Y nos pone el General Blue, que es un personaje que seguro que aparece siempre y cuando hagan Origin. Piccolo, obviamente, que de hecho es parte también de Daima, este Piccolo Daimaku. Aparece Goku chiquito en modo Osaru, y nos aparece ya Pilaf, Mai y esos personajes como si fueran uno. Habría que ver eso un poquito como está por ahí. Bueno, luego está también aparece Yajirobe, Chaos, que para mí van a estar estos dos personajes, es obvio que van a estar. Y luego si vamos para aquí tenemos el Dr. Maquijero, que muchos se preguntaban si iban a estar, y chicos, sí, el Dr. Maquijero va a estar 100% seguro porque es parte de la saga de los androides y es una parte fundamental de esta. Los soldados de Freezer, y bueno, alguno que otro va a estar.
estar. Uno siempre pone esta imagen del bigotón pero yo creo que algún soldado que Freezer va a estar, no sé si este o algún otro. El Maestro Roshi, Freezer en todas sus formas, eso confirmado que va a estar. Sí, Freezer común, el Freezer alienígena Bueno, entonces ahí ya tendríamos la parte también esta donde aparece Sabón en sus dos formas. Sí va a estar. Acá nos veo a Dodoria, a ver si, bueno, ahora vamos a ver si aparece. No lo pone a Dodoria. Ah, acá está Dodoria, perdón, no lo vi. Ahí en el medio, ahí está Dodoria, va a estar. Yo creo que estos personajes van a estar todos 100% seguro. Hasta ahora viene muy bien el roster. Master Roshi en su forma normal y en su forma Max Power obviamente va a estar porque ya aparecen en el tráiler. Lo tenemos al Goku medio que se transforma en Super Saiyajin, que va a estar. Luego tendríamos... Está un poquito, hay que decir que no está tan ordenado, chicos, esto. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿sí? De arriba para abajo y si aparece alguno en orden cronológico distinto, será por el orden que tiene esto, ¿sí? Bueno, Sabón, ya dijimos que va a estar. Dabura va a estar, sí. Dabura va a estar, es así. Los Android 17 y 18 van a estar. Estoy seguro que sí, no pueden, no está, obviamente van a estar. Android 16, por supuesto que sí. El hijo del Dr. Maquijero. Bueno, luego, Golden Freezer va a estar. ¿Por qué? Porque va a estar la parte de Super y ya vimos que aparece Goku Blue y Vegeta Blue, entonces ya estaría confirmado que tendríamos a Golden Freezer y a este Freezer que será el Freezer de Super. Sí, de hecho ya lo dicen, si vamos a la página de Dragon Ball Sparking Zero, la oficial que ya está online, aparece Freezer de Super, sí, así que acá lo tenemos también a Freezer de Super, que va a ser distinto al de Freezer de Z. Si nos separan en Super y en Z significa, perdón, si nos separan en Super significa que va a haber Z, ¿listo? Eso queda claro. Entonces tendríamos ya el Golden Freezer con el Freezer, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Hildergan, gran pregunta si va a estar o no. Yo creo que tiene que estar sí o sí este personaje, esta cucaracha gigante, el cucarachón, porque es parte de las películas. Bien, el tema de las películas está muy debatido. Yo creo que van a entrar todas las películas, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que sí va a estar Hildergan porque es parte de la película. Así que nada, va a estar seguramente. Piccolo obviamente que ya está presentado. Gogeta, hay un dilema si van a poner al Gogeta como tal, que se pueda transformar en Super Saiyajin y Super Saiyajin Blue, o van a ser dos distintos, el de Z y el de Super, ¿sí? Así que guarda con el Gogeta, todavía eso está muy picante, a ver qué va a pasar ahí. Dispo va a estar, Krillin obviamente que sí, Mecha Freezer, sí va a estar Mecha Freezer, mis amigos. Bueno, luego Kakunza ya va a estar, ya está dicho, el Trunks de Z. Bien, acá hay algo particular porque tendríamos el Trunks como tal, el de pelito corto y el de pelito largo, ¿sí? Esto está raro, a ver, ¿por qué está raro? ¿Por qué digo que está raro? Porque acá no lo presentan como dos Trunks distintos, ¿sí? Esta es la parte que yo veo rara. ¿Por qué? Porque el Trunks de pelito corto, en teoría, también es el de pelito largo, ¿sí? O sea, hay que ver cómo lo presentan. Pero también tenemos el Trunks de Z que aparece contra Freezer, que es verdad, se ve distinto, ¿sí? Son dos personajes que se ven muy distintos uno del otro. Repito, hay que ver cómo lo presentan, sí, acá. Esto está raro. Esto está raro porque, díganme qué opinan en los comentarios, pero yo creo que van a hacer una sola versión del Trunks. O sea, estos 5 serían 3 para mí, porque entrarían en el mismo Trunks, ¿sí? Y cambiarían lo que son los skins de última y ya está. Después todo lo demás, no. Ahora, guarda, porque si vamos a la página, tenemos que nos aparece el Trunks del futuro y el Trunks del futuro también de Dragon Ball Super. Son dos distintos, ¿ok? Entonces, guarda acá con esto. Guarda con esto. Esto lo digo porque está raro. Está bien el de abajo, el que aparece acá abajo, porque aparece el Trunks del futuro. Pero bueno, no nos adelantemos. Esto dudable, ¿sí? Estos personajes así, dudable. Yo acá metería dos personajes distintos y ya está. ¿A quién metería? Bueno, vamos a ver quiénes faltan y al final del video les diré a quién pongo acá. De hecho, ustedes ya me lo pueden ir comentando. Mientras están ahí viendo este video, comenten qué personajes creen que querían por estos dos. Bueno, después, Vegeta de Z lo tenemos a Vegeta Super Saiyajin y Super Vegeta. Super Vegeta como tal, que no es Super Saiyajin 2, es Super Vegeta. Obviamente que acá va a entrar ya Cell en todas sus formas. Cell común, Cell segunda forma, Cell perfecto y Cell perfecto poder total. Van a entrar, ¿sí? Bien. Doctor Willow va a estar. Sí, si entra en las películas va a estar. Es así. Yo creo que sí. De hecho, a ver, una de mis predicciones es que casi todos los personajes de Budokai Tenkaichi 3 van a estar. Y déjenme spoilearles algo. Este roster ya tiene 164 personajes y no están incluidos los de Dragon Ball Super Hero y ni los de GT. O sea, que para mí GT va a estar, ¿sí? Es una opinión, entonces
guarda, por eso digo que van a ver esta lista y por eso digo que incluso el juego va a tener más de 164 personajes si lo hacen completo, ¿sí? Bueno, vamos aquí. Raditz, obviamente que va a estar. Nappa va a estar porque ya lo mostraron. Vegeta Scouter va a estar con su forma Osaru. Saibaman, obvio que va a estar, porque si no, Yamcha, ¿qué sentido tendría de vivir si no en este juego? Bueno, ya saben, los personajes del universo 6 van a estar. Eso ténganlo por seguro que van a estar. Así que todos estos personajes que están aquí, chicos, no hace falta casi ni decirlo, pero bueno, Kale, Kefla, Khalifa, todos, Mia Khalifa también van a estar todos acá en lo que es el roster este. De hecho, en el trailer ya apareció la Kale Berserker, la cual, a ver, cuando se enfrenta con Broly acá me pareció impresionante, estuvo buenísimo esa parte y va a ser un personaje bastante tanque, va a estar bueno eso. Luego seguiríamos entonces con Hit, que va a estar también, ya dijimos, los Cell están, el Cell Junior va a estar porque es parte de la historia. Gohan del futuro, personaje que literalmente va a estar porque si no los mismos fans aniquilan a Bandai si no está este personaje. El Gohan del futuro, quizás uno de los personajes más queribles de todo Dragon Ball para todos. Y luego acá tendríamos ya la parte de bueno, nada, las guerreras del amor, estas ya saben, van a estar, chicos, porque si nos mostraron a Kakuza van a estar, sí, van a estar estos personajes. Luego Broly, vamos a esto que me interesa. Broly, tenemos el Broly de Z y Broly de Super. Ojalá que lo pongan a los dos, porque el Broly de Z es súper importante para el competitivo, para todo. Es un personaje meramente tanque. El full power yo no sé si es tan tanque como el de Z. El de Z es un tanque total y yo creo que tiene que estar así. Es un personaje icónico este Broly. Díganme qué opinan en los comentarios, por favor, de esto. Si tiene que estar el Broly de Z como tal. Janemba, ok, Janemba en sus dos formitas, gordito y coso. Yo creo que van a estar esos personajes, sí. Lo mismo que Cooler, los personajes de la película Cooler y Metal Cooler van a estar para mí. Por eso digo que esta lista está muy bien hecha. Es de Neotaku esta lista, sí. Bardock va a estar con su forma Osaru, sí, porque ya está en Budokai Tenkaichi 3 y yo digo que lo que están en Budokai Tenkaichi 3 la mayoría van a estar. Bien, me fui de la rama porque me salté una hilera. Vamos aquí, perdonen, sigamos con esta hilera. Entonces, los Gohan del futuro va a estar y el Gohan Super Saiyan 2 por supuesto que va a estar. El Gohan adolescente chiquito. Luego tendríamos a Vegeta que nos aparece acá, Vegeta de Super. En su forma ya está confirmado todo esto, Dios, Super Saiyan Blue y demás. Bien, ahora, esto es lo que les digo. Está raro otro slot que yo había perdido, porque yo digo que para mí el Gogeta va a estar ya con todas sus formas de entrada y va a ser para mí el mismo el de Z. Van a usar para mí el de Super y va a poder transformarse en Super Saiyajin y en Super Saiyajin Blue. El de Z como tal va a ser el mismo, para mí van a usar el mismo y ya está, ¿sí? No creo que cambie eso, pero bueno, vamos ahí, déjenme en los comentarios qué opinan. De hecho, yo creo que van a hacer de que el Gogeta de Super va a ser el de Z hasta Super Saiyajin y solo va a ser el Blue, el de la película de Broly que conocemos. Y ya está. Goku inicio, está medio desordenado esto, repito. Goku inicio va a estar, Videl va a estar, Mr. Satan va a estar, Goten va a estar, Gotenks va a estar y Trunks chiquito va a estar. Obvio que van a estar, chicos, estos en su forma Super Saiyajin y Super Saiyajin 3. Luego el Trunks literalmente creo que el Super Butoden, yo lo conocí así porque ni siquiera estaba todavía la transformación y estaba el jueguito, me acuerdo que aparecía este Trunks. Yo decía, ¿quién es este personaje? Bueno, el Trunks chiquito Super Saiyajin va a estar, Vegeta va a estar en su forma de Z Super Saiyajin y el Super Saiyajin que yo le digo Final Flash, donde tiene el Final Flash, van a estar, y luego el Majin Vegeta. Luego tendríamos por supuesto a Goten Super Saiyajin, Majin Buu en todas sus formas, sí, porque acá me está faltando. Yo sacaría un salón del otro para poner Evil Buu, que va a estar para mí porque es parte de la historia. Majin Buu, después Evil Buu, después Super Buu con sus transformaciones de Goten absorbido, de Piccolo absorbido y de Gohan absorbido. Para mí van a estar todos esos. Falta acá el de Piccolo nada más. Y Super Buu, por supuesto, Kid Buu después, obviamente. Después, ya el Gohan chiquito tenemos Zamasu, personaje súper importante que sí va a estar. Literalmente va a estar Zamasu en su forma también fusionada con Goku Black. Sí, van a estar, por supuesto, que Goku Black va a estar en su forma Rose también. Va a estar Goku Black y Goku Rose, obviamente. Bien, ¿qué más? Android 17 de Super, separado del 17, me parece bien que va a estar así. El Vegeta Evolution también va a estar dentro del mismo Vegeta Super Saiyajin de Super. Repito que va a tener el Vegeta de Super, Vegeta Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin Dios rojito, Vegeta Super Saiyajin Dios Blue y Blue Evolution. Bellito, repito, mismo concepto que Gogeta va a estar encapsulado en
la misma, ¿sí? En su forma Bellito Super Saiyajin como tal, ahí va a ser el de Z, y luego pasaríamos al Blue, que es el de Super. Yo creo que lo van a hacer así para no hacer dos slots distintos para cada personaje, uno de Z y uno de Super, que no tendría mucho sentido tampoco. Yo creo que se puede resumir en uno solo. Repito, díganme qué opinan en los comentarios de esto, es una opinión nada más. Luego el Goku que tenemos acá como tal, el común y corriente, este ya saben que va a estar, obviamente, sí, ya lo muestran en el tráiler y va a estar, ya está, no hay que hablar más de eso porque es obvio. Bueno, Spopovich, los Spopovich van a estar o no, y yo creo que sí, es parte de la historia, repito. Sin esta parte no tendríamos la parte del torneito donde aparece Spopovich dándole madrazos a Videl, ¿no? Y demás. Ahí Goku literalmente de Z en sus transformaciones, las tendríamos a todas, ¿sí? Y aquí otro que vengo a decir de que este slot no va, ¿sí? Porque va a entrar para mí el Bellito de Z, por lo tanto tenemos dos slots más que estarían ahí libres a sugerencia de ustedes. Yo digo que van a ver, ahora al final voy a decir qué personajes creo que van a entrar en estos slots, ahora al final del video, que creo que seguro van a entrar ahí. Y después el Vegeta ya lo hablamos, bien, ya tendríamos ahí casi todo completado. Vamos con Whis, que aparece acá en el medio. Whis y Bills, yo creo que tienen que estar. Ahora, sé que Bills va a estar seguro, Whis no sé. Díganme qué opinan por favor ustedes. Android 18 de Super va a estar como tal, porque es muy fundamental en la parte de la historia. Goku Black en su forma normal va a estar. Ya hablamos de Zamasu y su fusión y demás. Broly ya está confirmado que va a estar en todos sus estados, hasta el full power. Bueno, Bergamo, la triada acá de los lobitos van a estar, ya esto está confirmado. Bueno, está confirmado Bergamo, pero yo creo que van a estar los tres, porque dijeron que... o sea, es parte de la historia y además dijeron que iban a haber personajes de todos los universos. El Trunks de Super está bien que esté acá, va a estar en sus formas, parte fundamental de la historia, de la saga de Trunks del futuro. Luego Frost sí va a estar en todas sus formas, seguro que sí. Jiren, que tiene ahí una reversión de color, ya vamos a hablar de esto, pero va a estar obviamente. Tapión, yo creo que van a entrar. Y todos estos personajes de los universos van a entrar, incluso vamos a hablar aquí de algo en particular, porque yo creo que van a entrar dos de cada uno, ¿sí? De cada universo como tal, o dos o tres. Bueno, Goku Ultra Instinto y Ultra Instinto Dominado. Hay que ver si entra de la base o como DLC. Yo creo que tiene que entrar de base, pero bueno, vamos a ver qué sucede acá. Topo, también Topo modo Dios de la destrucción. Van a estar, ya está confirmado Topo, por lo tanto va a estar la transformación también porque es parte de la historia. Y aquí el Gohan como tal, el Gohan adolescente, que sí o sí va a estar porque va a tener todas estas transformaciones como tal. Y repito que para mí estos slots para mí, repito, ven que están con transformaciones, por lo tanto si hacemos un resumen va a tener menos personajes el juego que 164. Yo creo que no, que va a tener mucho más que lo que podría ser el resumen de todo esto. Recordemos que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, antes de terminar con esto, Budokai Tenkaichi 3 tiene 97 personajes como tal con 161 transformaciones. No creo que Sparking Zero tenga 164 transformaciones y 99 personajes, no sé, por decir una cosa así, solo dos más que en Dragon Ball. No, es imposible eso. Por eso digo que para mí no solo no va a tener más de 97, sino que va a tener casi 160 personajes. Esperemos que lo logren, ¿no? Porque son muchos personajes, sinceramente. Pero ellos ya dijeron que vienen a ser el roster más grande de la historia. Así que no dudo de que pueda ser una locura de personajes esto. Por lo tanto, sí, Gohan de adolescente va a estar en todas sus transformaciones. El Gran Saiyaman, Goku, que aquí nos aparece Goku de Super, que ya lo hablamos, Goku de Z, que ya lo hablamos. Y ahora, antes de terminar, voy a proceder a hablar. Ya tenemos el listado completo. Voy a proceder a hablar de los slots que nos quedan. Que si vamos acá a hacer un orden de factores, tendríamos primero, arriba tenemos ni más ni menos al slot de los Trunks, que ahí tenemos los Trunks igual a dos slots que están faltando ahí completar. Luego tenemos a los Bellitos, tenemos dos slots más, ¿sí? Para completar. 3 Gogeta, 2 slots más. Bien, hasta ahí vamos. Bien, todos estos tendríamos en total entonces 6 que nos estarían faltando, ¿sí? Bueno, estos 6, ¿quién creo yo que van a ser? Sí, que sí o sí van a estar. Y no se mencionaron en este coso. Para empezar, los personajes, para mí, sí, de GT. Pero bueno, vamos a hablar por ahora de estos que están aquí, sí, de los que están acá. Nos estaría faltando Kiwi, sí, Kiwi tiene que estar. No estaría faltando, yo creo que Dende, que va a estar para mí también. Ya tendríamos 2. No estaría faltando Nails, sí, otro personaje que es importante que esté. O sea, no es tan importante, pero es importante en sí para la trama. O sea, y estuvo en Budokai Tenkaichi 3. No estaría faltando Dioses de la Destrucción. Así que ya podría completar los Dioses de la Destrucción que faltan para completar todos los demás slots.
Sí, estamos hablando de los de todos los universos. Incluso si Champa está faltando. Está faltando algunos personajes importantes. Si Champa está faltando, creo que va a estar Champa. Está faltando también, por supuesto, el payasito que está con Jiren. O sea, podemos completar completamente. Además, chicos, quiero decir de que esto no tiene Dragon Ball GT ni tiene en sí Dragon Ball Super Hero. Entonces también nos está faltando. O sea, como está, lo puse, ¿por qué lo puse así? Porque a nivel completo está completo, ¿sí? Está completo a todo lo que son estos 164 slots, respetando todo menos GT y Super Hero. Porque nos estaría faltando los personajes de Super Hero. O sea, Piccolo Orange y todas sus transformaciones. Cell Max. Está faltando también, por supuesto, el Gohan Bestia. Nos estaría faltando los Gotenks adultos, o sea, Trunks y Gotenks adultos. Está faltando también, por supuesto, personajes que yo creo que van a estar como Granola, Moro, que van a estar después como DLC, puede ser, no lo sé. Pero esos personajes para mí tienen que estar. Granola, Moro, incluso un Black Freezer, pero ella es pedir mucho Black Freezer, pero Granola, Gas, yo qué sé, Moro, que en algún DLC lo vayan a meter después, puede que sí. Sinceramente no sé si van a estar como base, por ahí nos sorprendan y sí, pero no lo sé. Y luego tenemos también otro personaje importante que está faltando aquí. Perdón, personajes que son los de GT, que para mí van a estar el Goku Super Saiyan 4, es un personaje que va a estar. El Gogeta Super Saiyan 4 va a estar. Son personajes que no pueden no estar en Sparking Zero porque sería un delito. Así que nada, hasta aquí el video. Voy a leer los comentarios como prometí. Y comenta a ver qué te pareció esto. Decime si crees que faltó alguno. Comentarlo también porque leo todo. Repito, no tengas miedo de escribir un choclo o lo que sea. Yo voy a leer igual todo. Y todo lo que quieras poner, ponelo, ¿sí? Porque realmente, aparte de todo, de cierta manera Bandai está revisando todos los canales y demás, porque ya lo han dicho. Lo ha dicho Ryomito en su momento, de que le den bola a todos estos canales de Sparking Zero, ¿no? No solo al mío, sino digo, hablo a nivel mundial. Por lo tanto, cada videito que le aparezca a los de cosas lo van a estar viendo, seguramente. Bueno, y un saludo acá a Anakin S, a Joel, al pelirrojo, que preguntaba si crees que podría venir un DLC con personajes de GT o de las películas no canónicas. A ver, es lo que dije en este video, que yo creo que sí, por supuesto, que van a estar. No pueden estar, creo, sería un delito no ponerlos. Bueno, hizo varias preguntas este chico. ¿Crees que sí salga este año? Sí va a salir este año. Ya, bueno, ahí respondí igual todo, pero sí va a salir. Ya dije en el video anterior cuándo. ¿Tendrá modo historia? Miré por ahí que tendría una cosa que es como el que pasaría si un villano gana o algo así. El modo historia va a estar 100% ya confirmado, ¿sí? Eso no puede no estar. Y si va a estar para Nintendo Switch, y eso también, atentos porque voy a estar dando información de eso en estos próximos videos, porque hay un anuncio importante que puede haber luego, ¿sí? Bueno, saludos al Tiger, a Kami Gohan, a Humberto, a Costa Jara, a Moix Xavier Salinas, XGame 3D, Federico, me encanta el cambio artístico, estaría bueno que se lo aplicaran los escenarios también. XGame decía, no me gusta mucho el hecho de que, por ejemplo, con un solo Vegeta puedas pasar por todas las fases. El Vegeta Super no tenga Super Saiyan 2 no le veo sentido, si bien entiendo que no lo usa en el anime, es una transformación que tiene dominada y a la que se debería poder acceder. Está bueno el planteo que dice XGames acá. Sí, ahora voy a responder todo esto igual. Estos son los últimos que vi. A Katsuki también 25, un saludo enorme para él y para su hijo. A Daniel, un saludo enorme, Daniel Garay. Emma 1, acá. A Pietro, un saludo enorme. A Universo Sod, dice espectacular y excelente información, amigo. Genial, crack, cool, me encanta. Un saludo enorme. Bueno, y aquí que tiran, me puso Peluca Zape. Me gustan mucho tus videos, pero la cantidad de edición que metes me marea demasiado. Ok, está bueno también esos comentarios, sí, constructivos. Me es difícil verlo así. Mueves el texto que está leyendo y se bronea. No sé, ok, imposible leer así. Bueno, ves, esas sugerencias están buenas, me gustan. De hecho, coméntenme si hay algo que no les guste, porque a mí me sirve también para mejorar la calidad de los videos para ustedes, ¿sí? Ahí, de hecho, como vi que tenía muchos me gustas, me gustó este comentario para tenerlo en cuenta. Díganme, de hecho, en los comentarios a ver qué opinan ustedes, qué quieren mejorar de los videos. Así en los próximos videos lo vamos mejorando, ¿no? De eso se trata también. Gracias ahí por el comentario, Peluca Zape. Un saludo para In Miguel, ojalá aparezca GT. Un saludo enorme. Son un montón. Voy a dejar la segunda tanda de comentarios junto a los últimos estos para el próximo video, porque son una cantidad enorme de comentarios. De hecho, los voy a estar respondiendo igual. Ahora voy a estar respondiendo a todos ustedes. Pero si hago el video con todos ahora mismo va a ser muy largo. Sí, voy a empezar a leer a los que comentan siempre, ¿sí? Vamos a hacer eso porque si no son muchísimos videos. Los que comenten siempre van a ser los que voy a leer siempre. Y alguno que otro que veo que empiece a aparecer con comentarios interesantes. Así que hasta acá el video, chicos. Nos vemos en el próximo video. Y nada, un abrazo enorme a todos.